Buenos días, yo soy María Elena Vela, soy profesora de Introducción a la Química y Química General, y hoy les voy a hablar de equilibrios heterogéneos. Yo voy a dedicarme a la parte de equilibrio de reparto y a la parte de equilibrio líquido-vapor, y el profesor Marcos Chivelo va a explicar la parte de destilación, eutécticos y regla de las fases. Bueno, en cuanto al equilibrio de reparto, la figura que está a la derecha muestra cómo sería un sistema con lo que se llama un embudo de decantación o ampolla de decantación, donde hay dos líquidos que son imisibles o muy poco miscibles, que forman dos fases, la fase líquida 1 superior y la fase líquida 2 inferior. Hay un soluto que tiene cierta solubilidad, tanto en la fase 1 como en la fase 2, de manera que establece una especie de distribución o reparto entre ambas fases. Cuando se alcanza el equilibrio, donde ya no varía la concentración del soluto en ninguna de las dos fases, podemos definir lo que se llama la constante de reparto, que nos dice que cuando un sistema está formado por dos líquidos imisibles o muy poco miscibles, y se agrega una tercera sustancia que es soluble en ambos líquidos, esta sustancia se va a distribuir, o sea, se va a solubilizar en cada uno de ellos, de una manera definida y que está caracterizada por una constante de equilibrio que depende de la temperatura, ¿sí? Esa constante se define como la relación de concentraciones del soluto en la fase líquida 1 sobre la concentración de ese mismo soluto en la fase líquida 2. El ejemplo típico es yodo cuando se reparte en tetracloruro de carbono y agua, ¿sí? Que es un método que se usa para extraerlo de la fase acuosa. Esta ley, esta forma simple de la ley, es válida solamente para soluciones diluidas, ¿sí? Aquellas que se aproximan al comportamiento ideal que ustedes ya estudiaron previamente. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca de la constante de reparto, como las siguientes. Esta constante no depende de la cantidad total de soluto, o sea, yo puedo colocar distintas cantidades de soluto y la manera en que se va a solubilizar en cada una de las fases siempre va a respetar la constante de reparto. Se cumple para soluciones diluidas del soluto en ambos solventes, o sea, soluciones ideales. Se puede hacer un cálculo aproximado de la constante de reparto como un cociente de las solubilidades del soluto en ambos líquidos. El reparto entre dos fases imisibles se cumple tanto como para el caso que acabamos de ver, que son dos líquidos imisibles, pero también se cumple para un reparto entre fases gaseosas y líquidas, gaseosas y sólidas, líquidas y sólidas. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para aplicar la ley simple, tal como la describimos anteriormente, que el soluto tenga el mismo peso molecular en ambos solventes. Veamos qué sucede cuando el soluto se disuelve en ambos solventes, pero en uno de ellos presenta una asociación, ¿sí? ¿Qué es una asociación? Lo que está descrito a través de este equilibrio que está aquí, ¿sí? Donde N moléculas de A se asocian para formar una especie de complejo, o especie polimérica, si quieren, A sub N. Entonces, al disolver A, se reparte de manera de que conserva la identidad monomérica, digamos así, de esa especie en la fase 1, y en la fase 2 se asocia. Entonces, podemos plantear para la fase 2 la constante de asociación, que respeta este equilibrio que está aquí. Entonces, ponemos en el numerador la especie asociada, A sub n, y en el denominador la especie sin asociar, A elevada a la n, respetando la expresión de cualquier constante de equilibrio. De esta manera nosotros podemos despejar la concentración de la especie A para aplicar la definición de la constante de reparto. Nos interesa despejar la especie A como la raíz enésima de la concentración de A sub n sobre la constante de asociación, ¿sí? Y esta concentración de la especie A
es la que antes habíamos denominado, ¿no? Aquí tenemos la constante de reparto, siempre respetaba el peso molecular de la especie monomérica, sin asociar. Entonces, como en la fase 2 se asocia, nosotros tenemos que despejar de la constante de asociación la concentración de la especie sin asociar para reemplazarla en la constante de reparto. Entonces, esa especie 2 la vamos a reemplazar a través de esta igualdad, y vamos a reordenar el denominador de manera de sacar todo aquello que sea constante, ¿sí? La raíz enésima de 1 sobre la constante de asociación es una nueva constante, ¿sí? Que multiplica a algo que sí, es algo que vamos a determinar experimentalmente, que es la concentración de la especie asociada. Entonces, esta constante, que no es otra cosa que la raíz enésima de 1 sobre la constante de asociación, la podemos pasar del otro lado de la igualdad, para encontrar una nueva constante de reparto, que es la constante de reparto tal como la definimos, por esta constante que es la raíz enésima de 1 sobre la constante de asociación, y así nos queda esta nueva constante de reparto expresada como la concentración de A en la fase líquida 1 sobre la raíz enésima de la concentración de la especie que realmente está presente en la fase 2, que es la especie asociada. Entonces, hemos redefinido la ley de distribución para el caso de un soluto que presenta asociación. En cuanto a estos dos tipos de ejemplos, o sea, primero vamos a mencionar la distribución del ácido succínico entre agua y éter, ¿sí? El solvente 1 es el agua, el solvente 2 es el éter, y si hacemos un primer experimento, determinamos que todas estas concentraciones son en moles por litro. La concentración del ácido succínico es 0,191 en agua y 0,0248 en éter. La relación C1 sobre C2 nos da 7,69. Si agregamos otra cantidad, otras concentraciones, ¿sí? Agregamos más ácido succínico que se reparte entre ambos solventes, llegado el equilibrio, se encuentra que la concentración del ácido succínico en agua es 0,370 y en éter es 0,0488. El cociente da 7,58. Sucede en un tercer experimento también con mayor cantidad de ácido succínico, se reparte de esta manera, y también el cociente C1 sobre C2 nos da 7,43. Entonces, también para un cuarto experimento se puede hacer lo mismo, y vemos que siempre, cualquiera sea la cantidad total de ácido succínico que se reparte entre las dos fases, el cociente C1 sobre C2 es constante. De esta manera corroboramos que se cumple la ley de reparto, donde la especie ácido succínico está como monómero, o sea, sin asociar en ambos solventes. Sin embargo, cuando se hace un experimento con ácido benzoico repartido entre agua y benceno, a 20 grados, acuérdense que siempre estas constantes dependen de la temperatura, así que tenemos que especificar la temperatura a la cual se expresan esos datos. También aquí se describen 4 experimentos con distintas cantidades de ácido benzoico repartido entre agua y benceno. Estas son las concentraciones en agua, esta es la concentración en benceno. Lo que cambia de un experimento a otro es la cantidad total del soluto que se reparte entre los dos solventes. Y cuando se verifica C1 sobre C2, vemos que ya no se cumple la ley simple que establecimos para la constante de reparto, sino que se cumple cuando expresamos la distribución entre ambos solventes como C1 sobre la raíz cuadrada de C2. Entonces, si es la raíz cuadrada, quiere decir que n, ¿sí? Tal como lo definimos aquí, n vale 2. Entonces forma dímeros. O sea, el ácido benzoico en el solvente 2, que es benceno, se presenta como dímeros. Bueno, el que quiera profundizar o ver un poquito más de estos ejemplos, los puede ver en el libro de Elementos de Química Física de Glaston y Lewis, del cual nosotros hicimos
un escaneo, digamos, y está como material de lectura. Veamos una aplicación, porque la extracción se utiliza como un método de, digamos, de purificación, cuando uno quiere sacar de un solvente un soluto que o no es deseado en ese solvente o se pretende purificar y se lo busca solubilizar en un solvente donde sea más soluble. Entonces, es lo que dice acá, teniendo en cuenta la diferente solubilidad de un soluto dado en dos solventes distintos, se pueden realizar extracciones para obtener ese soluto desde una determinada solución donde es menos soluble. Entonces, veamos, por ejemplo, tenemos 1 litro de agua que contiene 5 gramos de yodo disuelto. Entonces las preguntas serían, en un primer caso, ¿qué cantidad de yodo habrá en la fase acuosa después de ponerla en contacto 3 veces consecutivas con 80 mililitros de tetracloruro de carbono? O sea, nosotros vamos a utilizar un dispositivo como este, vamos a poner el agua, donde están disueltos los 5 gramos de yodo, y vamos a hacer, primero ponemos 80 mililitros del solvente orgánico, lo dejamos que se equilibre, y hacemos una extracción. Sacamos ese solvente con el soluto disuelto. Luego colocamos otros 80 mililitros para hacer una nueva extracción de lo que haya quedado en la fase acuosa. Y así continuamos las veces que se planteen en cada problema, ¿sí? En este caso, nosotros hemos planteado en el problema que se va a hacer un procedimiento con 3 extracciones, ¿sí? Y en el segundo caso se plantea qué hubiese sucedido si en vez de hacer 3 extracciones de 80 mililitros cada una, hubiéramos hecho una sola extracción con la suma de los volúmenes anteriores del solvente orgánico, con 240 mililitros. Veamos qué pasa en el caso A. Planteamos la constante de reparto, el yodo permanece con la misma fórmula molecular en ambos, y esa constante de reparto vale 85, o sea, es mucho más soluble en el solvente orgánico que en agua. Entonces, si X1 es la cantidad de gramos de yodo que quedan en agua después de la primera extracción, ¿sí? Entonces, vamos a colocar la cantidad que queda en agua, que es X1, ¿sí? 5 menos X1 es lo que pasó a la fase orgánica, ¿sí? Y este es el volumen, que lo expresamos en litros, 0.080. Entonces, como se tiene que respetar la constante de reparto, esto es una ecuación donde tenemos una incógnita X1, ¿sí? Que cuando la despejamos, nos dice que 0,641 gramos de yodo quedan disueltos en agua después de la primera extracción, ¿sí? Veamos qué sucede cuando colocamos los segundos 80 mililitros, ¿no? O sea, ya sacamos los primeros 80 y colocamos 80 mililitros en contacto con el agua que quedó con esa cantidad disuelta, que era 0,641, y ahora X2 va a ser la cantidad de yodo que queda disuelto en agua después de la segunda extracción, ¿sí? Entonces, aplicamos la concentración de yodo en la fase orgánica sobre la concentración de yodo en la fase acuosa, entonces va a ser la cantidad de yodo que queda disuelta en agua, va a ser 0,0821. Después de la tercera extracción, hacemos el mismo procedimiento y llegamos a que la cantidad de yodo que queda en agua es 0,0105. Entonces, ¿cuánto se extrajo de la fase acuosa después de las 3 extracciones con 80 mililitros? Va a ser el total que había disuelto en agua al principio, 5, menos lo que quedó finalmente en el agua sin extraer, después de la tercera extracción. O sea, se extrajo casi todo el yodo, ¿sí? 4,9895. Eso es realizando 3 extracciones consecutivas. Ahora veamos lo que planteaban en la parte B. Si la extracción se hubiese realizado
en un único paso con 240 mililitros, la cantidad de yodo que quedaría disuelta en la fase acuosa sería 5 menos I, ¿sí? I es la cantidad de yodo que queda en la fase acuosa, y acá ponemos el volumen de yodo que está expresado en litros, 0.240. En este caso, entonces, la cantidad que queda en agua, fíjense que queda más que en un solo procedimiento que, con 240 que con los 3, y nos da que la cantidad de yodo extraída es 4.766, que es menor que la que extrajimos anteriormente, que era 49895. Bueno, entonces la conclusión es que utilizando el mismo volumen del líquido con el que se realiza la extracción del soluto, el rendimiento de la extracción aumenta cuanto mayor sea el número de etapas de extracción que hayamos realizado.